cardiólogo, con quien sea. A partir de los 30 años es indispensable, bla, 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 a partir de los 40 y así, ¿no es cierto? Todo eso antes no existía. Y también aparece con este crecimiento y esta expansión de este modelo médico hegemónico la mercantilización de los servicios. No solo aparece esto de que los servicios médicos funcionan de manera independiente, no necesariamente son todos estatales, sino que hay algunos que son privados, y sumados a ese sector privado aparece con el tiempo esto del neoliberalismo que privatiza aún más los servicios de salud. Entonces, tanto las consultas como los exámenes, como los fármacos, los medicamentos, empiezan a estar como un poco sujetos a un negocio, y que el negocio no está orientado a la mejor calidad en la salud necesariamente, sino que todos los negocios están orientados a la maximización de ganancias, a poder ganar más y más y más y más, y crecer y crecer y crecer. Así es el capitalismo, así son los negocios, desde un kiosco hasta una empresa multinacional. Y esa lógica de maximización de beneficios se va metiendo en el sistema de salud poco a poco. Entonces, a veces existe el peligro de que los médicos que no tienen mucho poder de manera individual sean conquistados por empresas farmacológicas grandes para que vendan sus productos, y que capaz que no son absolutamente indispensables, pero crean esa necesidad en sus pacientes de consumir esa pastillita todos los días. Y eso es un gran negocio, visto desde este punto de vista, ¿sí? No significa que toda la farmacología sea simplemente un negocio, o que todos los médicos sean simplemente, no sé, comerciantes. No estamos diciendo eso. Pero que esta lógica del comercio se mete en estas cuestiones de salud. Se mete, ¿sí? Porque hay grandes empresas farmacológicas, como vimos en el práctico anterior que les preguntaba eso, esto del rol de las empresas multinacionales en la salud, y a veces es un rol muy pesado, que por más que yo sea un excelente profesional, estas empresas se meten a hacer lobby en los congresos, a veces legales y a veces lobbies ilegales, de convencer a los políticos de que pasen ciertas legislaciones que los favorecen. Eh, entonces un médico individual, una persona, frente a ese gran poder, tampoco es mucho lo que puede hacer. Esto de que es discriminador es una palabra demasiado amplia, no debería haberla puesto, pero digamos que esto tiene que ver con esto otro, mejor dicho, esto de que se cree neutral el modelo médico hegemónico, y en realidad muchas veces muchos avances se piensan solamente para la gente de clase media, para la gente blanca, porque parecería que todos somos de clase media, blancos y hombres. Entonces muchas veces los problemas de las mujeres quedan de lado, los médicos varones piensan que saben porque estudiaron, pero a veces se les pasan muchas cosas. Eh, por ejemplo, ¿sí? También las condiciones de vida de la gente pobre, el médico no las conoce, asume que todos somos de clase media, entonces
todo se supone que tenemos baño, calefacción, que tenemos un montón de cosas para que nuestra salud no se vea afectada. Y a veces no es una cuestión de ignorancia, que también es una característica de la pobreza, no poder avanzar mucho en la formación formal, en la educación, y finalmente no tener acceso, en algunos casos, ni siquiera a la posibilidad de leer y escribir. Entonces, obviamente que voy a quedar afuera de mucha información. Pero eso es un resultado de la pobreza, no es de una mala voluntad. Y el médico entonces se piensa a sí mismo como neutral, pero en realidad lo que decimos acá como crítica es que está posicionado políticamente, aunque no lo exprese, aunque incluso él no se dé cuenta. Esto es un poco, relaciónenlo con lo que vimos sobre el sociólogo y Bourdieu, que de alguna manera lo que decimos acá es lo mismo. El sociólogo y el médico, en este caso, tienen una posición social, tienen una posición política. Eso no significa que no puedan hablar o que no puedan tomar decisiones para otra gente, pero sí o sí tienen que ser o tratar de ser conscientes de esa posición. Perdón. Por lo menos ser conscientes de que ocupan un cierto espacio social y político que les permite, por ejemplo, hablar en el nombre de todos o de la comunidad médica, por ejemplo, y que eso da bastante poder y no todo el mundo tiene ese acceso a poder hablar en el nombre de todos, poder decidir en el nombre de todos. Pienso en médicos que están en altos rangos de decisión. Acá hay otra bastante importante y tiene que ver un poco con lo que les decía antes, que los diagnósticos que da como resultado de un examen, ¿no es cierto?, o en una consulta médica, cuando el médico me diagnostica, a veces su diagnóstico solo él lo entiende, porque es un diagnóstico técnico. Me habla de, no sé, de sustancias químicas, incluso capaz de órganos o de funcionamientos que yo no conozco, no entiendo, no sé de qué me habla. Entonces se da una información restringida, que quiere decir acotada, restringida solamente a los que entienden, a los técnicos. O sea, esto que me está diciendo este señor lo entiende él y el laboratorista, pero yo no entiendo lo que me está diciendo. Entonces yo no puedo decidir demasiado sobre nada. Van, me llevan, me traen para acá, no me dicen qué es lo que tengo, yo no termino de entenderlo. Se da esa dinámica entre médicos y pacientes, ¿sí? E incluso no solamente los médicos, de que por un lado estos profesionales hablan un idioma técnico especializado en medicina y los pacientes se quedan con los ojos ahí desorbitados. Eh, y porque por esto también, sí, porque a veces se ignora la ignorancia propia y la ignorancia ajena. Se piensa que todos hablamos de la misma manera, que todos entendemos lo mismo. Y además, no sé, como dije antes, la ignorancia con respecto a la especificidad esta no solo viene de, bueno, lo que pasa es que no terminé la secundaria, sino incluso gente que sabe perfectamente de otra cosa, que es universitario, lo que sea, pero tampoco entiendo yo de medicina. No sé qué es la bilirrubina, ni para qué sirve, ni por qué vos me estás hablando de eso. ¿Sí? Todo esto, con el tiempo, trata de revisarse, ¿sí? Por ahí, fuertemente, esto existe a mediados del siglo XX y un poquito más, ¿no? Pero ya para los 80
para los 90, y obviamente que en nuestros tiempos esto se está revisando bastante. Eh, ya se sabe que estos son problemas inherentes del modelo médico hegemónico y se tratan como de moderar. Eh, entonces, en este modelo tenemos dos sujetos bien diferenciados, y por eso hablamos de roles tradicionales. Eh, entonces, que por un lado obviamente tenemos al médico que me da un diagnóstico y que me dice, o sea, que me evalúa, me mira, a veces ni me examina y me dice, vos tenés esto, a veces ni siquiera me lo dice demasiado, y me dice, me anota en, en un papelito que ni se entiende eh, qué es lo que tengo que hacer, que sería el tratamiento. Eh, Tiene un conocimiento especializado porque generalmente además es el cardiólogo, es el urólogo, es alguien que tampoco está teniendo en cuenta todo mi cuerpo, ni a veces si esto que yo tengo acá es el resultado de otra cosa eh, que está sucediendo en mi cuerpo. Él es especialista en el corazón y en eso se concentra y no le preguntes mucho más de otra cosa. Eh, Se da una jerarquía en el que obviamente él es el que tiene el saber, él tiene el poder de curarme como un mago, eh, y obviamente yo me tengo que quedar callado y escuchar lo que dice. Y por supuesto que la información está de su lado y yo supuestamente no entiendo nada, no sé nada. Por el otro lado, el enfermo eh, se va a entender a ese enfermo y a su enfermedad como una... O sea, ¿qué sería la enfermedad en este modelo? La interrupción de las responsabilidades cotidianas. Si esto que con lo que viene el supuesto enfermo no le interrumpe sus responsabilidades cotidianas, entonces no es un problema. Entonces no es una enfermedad, no interesa. ¿Sí? Solo lo que interrumpa las responsabilidades cotidianas. Y por eso también vemos esta no neutralidad del modelo médico hegemónico en que lo que en definitiva le interesa es que la gente siga trabajando en un punto, ¿sí? Que puede ser otra crítica que se le hace al modelo, que para este modelo la enfermedad es simplemente la interrupción del trabajo. Eh, Se piensa que la enfermedad no es deliberada, o sea, nadie se enferma a propósito, supuestamente. Nadie quiere estar enfermo, supuestamente. Esa es como el punto de partida. Le parece imposible que alguien se lleve a sí mismo hacia la enfermedad. Eso lo descarta de entrada. Eh, y el enfermo está obligado a recibir ayuda calificada. Está obligado, incluso aunque no quiera, a recibir ayuda. La ayuda se fuerza sobre los enfermos. A veces no es solicitada y se fuerza sobre los enfermos. Eh, a ver, vi que había algunas consultas, voy a leer, capaz que no es nada. Y ahí seguimos. A ver.
No sé en qué momento dije desconocimiento o reconocimiento. Supongo que avisaron en el WhatsApp que estamos con esta clase, ¿no es cierto? Bueno, avanzo un poquito más. Los PowerPoint están en el aula virtual. Bueno, entonces, la salud en el siglo XXI. Se empiezan a dar diferencias abismales, que quiere decir que hay un abismo entre unos y otros, entre ricos y pobres, sí, y esto se va a notar todavía más en esta época que estamos viviendo después del coronavirus. En todas las escalas, sí, las diferencias entre ricos y pobres. A escala local, regional, nacional y global. Diferencias en tecnología, en el acceso a equipamiento, descubrimientos, vacunas, tratamientos, instrumental médico de última tecnología, todo eso, fármacos, todo eso. Hay sectores del mundo, sectores del país, sectores de nuestra ciudad al que van a tener acceso y que generalmente son una minoría, y otros que están muy atrás. Países que a nuestros ojos están como nosotros estábamos hace 20 o 30 años, ¿sí? En materia de tecnología en salud. Otros que están 20 años más adelantados. Piensen en estos países donde tienen muchos infectados de coronavirus, pero hay muy pocos muertos. Generalmente es porque tienen un sistema de salud con una tecnología en cantidad y en calidad de avanzada. Entonces pueden evitar muchas más muertes de esa manera. O por lo menos más que nosotros en Argentina. Y otros que están aún muchísimo peor. Otros países, digo, ¿no? Y diferencias entonces abismales entre ricos y pobres